Y sí, yo sé que llego tarde para hablar de este equipo, ¿no? Seguramente usted estaba pensando, este tipo solo habla más de Millonarios. No, yo aplaudo cuando se juega bien. Bueno, bien, póngale. Póngale que lo de ayer fue. Bueno, no, lo de ayer fue relativamente jugar bien hasta el minuto 90. Ahí fue cuando se cayó un poquito todo, cuando no le deja un pequeño sabor de amargura a este equipo, sabiendo que todavía tiene errores en defensa. Pero más allá de eso, siento que ayer fue un muy buen partido. Ayer Millonarios le ganó 3-1, finalmente ganó. Le ganó 3-1 a Real Cartagena en el estadio Nemesio Camacho, el campeón de la ciudad de Bogotá. Ay, Dios. Entonces, el partido arrancaba, hay que decir que la verdad el estadio está completamente solo. También hay que decir eso, prácticamente el estadio parecía pandemia eso. Y claramente pues se entiende todos en que en redes sociales justamente hablaron y extendieron sobre la campaña de no vaya al estadio, no se abone, aunque a fin de cuentas el abono no contaba para este partido, que esa es la otra cosa que tocaron al final, que yo no he hablado antes, pero voy a terminar mencionando un momento al final. Pero claramente el estadio completamente solo, el abono no contaba para este partido, nadie fue a ver a Millonarios prácticamente. Si no es Norte, a lo mejor Norte está algo llena, que no se vio en transmisión, o si se vio muy poco, pero el resto, las tribunas están completamente solas. Yo creo que un velorio tiene más emoción, la verdad, en comparación al partido de ayer. Pero bueno, el partido arrancaba y arrancaba bien, la verdad, Millonarios arrancaba atacando, inclusive casi que a los primeros 5 minutos se encontraba con un gol, un cabezazo de Juan Pablo Vargas, que en principio termina siendo palo, luego Beckham David en segunda jugada vuelve a centrar y Juan Pablo Vargas ahí sí termina metiendo el gol. ¿Cuál es el problema? Que al momento del cabezazo de Juan Pablo Vargas, Beckham estaba en offside, entonces al momento de la segunda jugada, Beckham estaba completamente en offside, no podía intervenir y claramente pues el gol terminó siendo alunado, pero era un aviso, Millonarios se empezaba a aproximar. ¿Cuál es el problema? Que justamente como unos minutos después, Millonarios se desconcentra y deja una pelota ahí, se la deja al jugador este de Real Cartagena, Montero, y Montero saca un zapatazo, yo dije, eso iba para adentro. Pero no, termina otro palo más, ese termina pegando en el travesaño. El primer tiempo hay que decirlo, en los primeros 30-35 minutos hay que decirlo, hubo fácil como 4 o 5 palos entre los dos equipos, fueron hartísimos palos, los dos equipos se salvaron mucho. Creo que a lo mejor podrían ser como 3 palos de Millonarios y 2 del Real Cartagena, a lo mejor solo inclusive solo uno. Pero más o menos eso es como la estadística. Me acuerdo inclusive un partido contra Nacional en el que también eso era palo y palo y palo y al final ganó Nacional en el Campín, ¿no? Pero pues bueno, eso es otra historia. El punto es, Millonarios arrancó bien, pero se desconcentra, se descompone atrás, deja una pelota ahí y le equiparan, casi le equiparan bueno, le equipararon las acciones y casi se lo ponen en contra, casi le dan vuelta al resultado y lo ponen a parir a uno, ¿no? Pero más allá de ese ataque, Real Cartagena la verdad es que no encontraba mucho. Si bien la verdad que Millonarios queda muy mal parado, porque hay que decir, yo ayer a Millonarios retrocediendo lo vi terriblemente mal. Otra cosa es que estaba jugando contra el Real Cartagena, porque Real Cartagena, a pesar de justamente todos los errores que Millonarios tenía en defensa y los malos retrocesos que justamente podía llegar a tener el equipo, más allá de eso, Real Cartagena no generaba mucho peligro, no llegaba tanto al área de Millonarios, a lo mejor algún que otro centro, que no eran aprovechados por los delanteros estos de Real Cartagena. Y Millonarios, la verdad que yo estoy mamado de la fórmula de Millonarios, de que siempre tiene que ser todo a punta de centro, de que no se genera nada de juego, de que todo tiene que ser por las bandas. Pero Millonarios en esos primeros como 35 minutos se enfocó a eso, se enfocó a trabajo por las bandas, tanto con Alex Castro como con Beckham David Castro, con los dos Castro, solo que un Castro en el primer tiempo sí destacó y el otro relativamente que no, en el segundo tiempo recompuso, pero pues bueno, eso ya es otra historia. Pero principalmente Millonarios generaba mucho más peligro por la banda de Alex Castro. Alex Castro intervenía mucho en las jugadas, inclusive se centralizaba para jugar con Marimón o intentar hacer alguna conexión con Jordana. La verdad que yo Alex Castro ayer lo vi muy bien, a pesar de que no tuvo gol, creo que sí tuvo asistencia para el gol de Marimón. Pero yo Alex Castro ayer lo vi muy bien. Me hubiera gustado que se hubiera ido con el gol, pero desafortunadamente no pudo. A fin de cuentas, Millonarios solo se fue ganando 3-0. Pero pues ven, 3-1, perdón. Entonces, la verdad que generaba mucho más peligro. Mientras que por el otro costado, cuando se intentaba con Beckham, la verdad que yo no veía bien a Beckham. La verdad que si no es hasta justamente el gol, yo no lo vi bien.
Pero en ese principio no lo veía bien, no le salía una, no le salía un pase, un desmarque, la verdad que perdía todas las pelotas. Si el primer tiempo era hasta el 45 cerrado, uno de los primeros cambios y cantadísimos era el cambio de David Castro. Perfectamente. Porque la verdad que hasta los primeros 45 minutos no había mostrado absolutamente nada. La verdad que le costaba encargar el balón, le costó mucho. Yo la verdad que no veía bien a Beckham. O sea, si el partido si el tiempo hubiera terminado en 45 cerrados, yo hubiera sacado a Beckham David Castro. Era el primer cambio que yo hubiera hecho. Pero pues no dura hasta 45 cerrados, sino que dura hasta que el árbitro visione. Pero justo antes de eso, después de grandes palos de Millonarios, alguna jugada por ahí, un remate de Nicolás Arévalo, un palo también de Alex Castro, y seguramente alguna que otra jugada también, a lo mejor algún tiro de esquina, alguna jugada aislada que también haya podido ser de peligro. Finalmente en el minuto 38 llegó el gol para Millonarios. Llega una recuperación por parte de una presión de este jugador del Castillo, que fue el número 10 ayer. La verdad que no lo vi mal. Para hacer, creo que ser su debut, la verdad que le fue bastante bien. O sea, es un 10 relativamente interesante. Intenta también como generar conexiones por ahí el medio. Eso me gusta de ese jugador. Habrá que tenerlo en la lupa, a ver si le dan más partidos, inclusive si le dan la responsabilidad. Yo creo que es muy difícil porque ya llegó Bruno Savio, ya fue anunciado Bruno Savio. Entonces, pues, la verdad no sé hasta qué punto le puedan dar al Castillo alguna oportunidad, pero no sé si a lo mejor Bruno Savio juega la liga y a lo mejor del Castillo juega la Copa. La verdad que así estaría como bien, así se hace rotación en la plantilla o algún partido, por no sé, por ahí contra la Unión Magdalena juega del Castillo. La verdad que a mí me gustaría volverlo a ver, siento que ayer no lo hizo mal para hacer creo que su debut como profesional, la verdad que siento que no lo hizo mal. Tuvo un muy buen aporte. Entonces llega una presión por parte de este jugador y el jugador de Real Cartagena apenas siente el contacto, se deja caer, pero deja el balón. A fin de cuentas, la presión del Castillo justamente funciona. La pelota le queda a Alex Castro y Alex Castro se va por el medio, le dejan todo el espacio, le mete un pase a Luis Marimón. Luis Marimón que se da una media vuelta y finalmente gol de Millonarios. Finalmente, después de mucho tiempo, gol de Millonarios. Gol de Luis Marimón, que estaban diciendo en la transmisión que ya llevaba más de 10 partidos sin meter un gol. Pues claramente no venía desde Fortaleza, justamente después de esa racha goleadora en la que tuvo gol contra Independiente Santa Fe, contra Alianza Valledupar y contra, ¿cómo es que se llama este otro? Fortaleza justamente. Después de esos 3 goles seguidos, la verdad que no tuvo mucho peso en ataque. No pudo inclusive meter otro gol hasta que finalmente vuelve a meter otro gol. La verdad que estoy bien la verdad que me alegra por Luis Marimón. Ojalá que siga así, ojalá que pueda volver a esa racha goleadora, ser un delantero que Millonarios actualmente necesita. La verdad es que Millonarios ha sufrido mucho la baja de Leo Castro y también la salida de Radamel Falcao. Entonces, pues, si alguno de ellos mejora, si se vuelve ese delantero que se necesita, mejor. Luego, por su parte, ya llega en otras jugadas aisladas. Ya bien, inclusive llega una jugada como de Jordana, donde intenta ponerla a colocar. No le termina saliendo, casi le termina saliendo. Si le hubiera salido, eso era para júbilo en el estadio, honestamente. Para las 20 personas que fueron al estadio, eso era júbilo tremendo, porque eso iba a ser un golazo, ni el hijo de madre, hay que decirlo. Pero desafortunadamente no le sale. Hay una teoría también que dice que Santiago Jordana solo mete golazos y pues casi que es verdad, ¿no? Desafortunadamente, pero es verdad. A fin de cuentas, gol vale. Pero pues Santiago Jordana solo mete golazos. Eso en parte es bonito, pero también es contraproducente porque se come 5 mano a mano sin arquero abajo del arco. Desafortunadamente. Entonces, justamente llega ya como una reunión de Millonarios hasta que nuevamente llega justamente el 2-0. Nuevamente creo que es Alex Castro el que termina centrando un muy buen centro. Termina sobrando a toda la defensa de Real Cartagena y por detrás justamente llega Beckham David Castro y finalmente la termina metiendo a gol. Beckham que no había mostrado justamente, como yo digo, para mí no había mostrado mucho en esos momentos del partido. La verdad que le estaba pesando mucho el partido, le estaba pesando la titularidad, pero se reivindica con el gol. Y yo dije, pues bueno, por dejarlo, yo sé que no lo van a sacar igual, o sea, y a pesar de que no hubiera metido el gol, yo sé que no lo iban a sacar. Pero yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que se trae. Pero pues bueno, ahí finaliza el primer tiempo. Un primer tiempo que hasta los primeros 35 minutos fue muy planchado. A lo mejor uno que otro palo, pero más allá de eso no. Hasta que finalmente llega justamente después del, como decía Reón, de 15, sí, como 15 minutos de Millonarios contando la adición. Llega ese Reón de 15 minutos donde Millonarios se encuentra 2 goles, afortunadamente. Y se puede poner por ventaja en la eliminatoria. Arranca el segundo tiempo totalmente sin cambios y Real Cartagena salía como con un par de cambios, como con un ligero esquema táctico diferente.
Cosa que no le sirvió porque justamente después, como a los 10 minutos aproximadamente, ya arrancado el partido, minuto 55, quítese de acá por favor. Perdónenme, pero hijo de madre gato. Llega justamente el 3-0. Me da pena, la verdad, se me quedó mirando ahí con severa cara de malhumorado. Perdónenme. Pero justamente llega el 3-0 por parte nuevamente de Beckham David Castro. Nuevamente, Real Cartagena dejó unos espacios abiertos justamente por el cambio de esquema. Imagino que por el cambio de esquema. El cambio de esquema seguramente Real Cartagena intentar atacar mucho más, tener más posesión y presencia ofensiva. Pero desafortunadamente no le terminó sirviendo mucho. Y más aparte terminó generando unos espacios que Millonarios finalmente los aprovechó. Llegó un pase, una conexión entre Luis Marimón y Beckham David Castro, en donde una especie de pared. Finalmente le queda a Beckham David Castro, que ahí no perdonó, definió muy bien, definió por encima del arquero, 3-0. Yo ahí dije, bien, la verdad, Beckham inclusive se reivindicó, o sea, la verdad que no había tenido un excelente partido hasta ese momento, pero luego ya pues llegan los dos goles, en los cuales ambos define bien, define bastante bárbaro, la verdad, hay que decirlo. La verdad que cuando se tiene que premiar y que se tiene que aplaudir, se aplaude. La verdad, yo soy así. Pero pues bueno, la verdad, hasta ahí el partido estaba bien. Pero ya de ahí siento que se planchó. Millonarios hizo un par de cambios. Entró Sergio Mosquera, entró Chirra. Bueno, Edwin Mosquera también, conocido como Chirra. Entró también Danois Vanguero, que ayer inclusive jugó Jorge Arias de lateral izquierdo. Hasta ese punto estamos de laterales izquierdos en Millonarios. Y la verdad que Jorge Arias lo hace bárbaro. O sea, Jorge Arias, hubo un momento inclusive creo que también con Gamero que jugó de lateral izquierdo y lo hizo muy bien. Aunque claramente su posición original es central. Y claramente que pues mejor así, ¿no? Si puede jugar tanto de central como lateral izquierdo, pues mejor. Honestamente, pues mejor. Si es multiposicional, si se puede decir de alguna manera. Polifuncional es la palabra. Si es muy polifuncional, pues mejor. Mejor para el equipo. Como también ayer Andrés Ginas, que terminó jugando de 5. Hace rato yo no veía a Andrés Ginás jugar de 5. Hubo un momento en el que jugó de 5, también creo que fue con Gamero. Después de creo que su vuelta de Real Soacha, no me acuerdo de qué fue. Inclusive no me acuerdo si también, creo que sí, él fue prestado y luego se devolvió. Yo creo que hubo una época en donde jugó algunos partidos de 5. Ayer volvió a jugar de 5 y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, él no es 5, es un central. A fin de cuentas lo intenta, pero no es un 5, es un central. Así que entran los cambios y la verdad ya que el partido se planchó. También entró Juan Carlos Pereira. Pero ya de ahí el partido completamente se planchó. Ya de ahí pues no hubo mucha jugada más. A lo mejor algún intento de Cartagena que inclusive no salía. Millonarios e inclusive en ese momento en el que casi que ya se negó a atacar. O en ese momento donde ya entraron los cambios. Inclusive intentaba seguir teniendo la posesión ofensiva. Intentaba tener alguna jugada inclusive con Jordana. Pero más allá de eso no hubo mucha jugada de ataque. Hasta que llega el minuto 90. Y llega Diego Noboa. Una pelota ahí. Un arquero de categoría. El arquero de Millonarios tiene que agarrar esa pelota, por amor a Jesucristo. Yo no le he caído a Diego Noboa en los partidos que ha atajado por una razón. Y es porque para mí antes los goles que le metían a Diego Noboa no era tanto por culpa de él. Claramente puede llegar a tener cierta responsabilidad. A fin de cuentas nadie es perfecto. A fin de cuentas nadie se salva de la responsabilidad. A fin de cuentas, que no sé hablar. Pero yo hasta cierto punto lo veía más como errores de defensa. Por ejemplo, el gol por ejemplo contra Atlético Bucaramanga que nos metieron en Copa en la vuelta, el 1-1, que perdimos por penales. Para mí no era culpa de él. El penal, por ejemplo, contra Nacional, ese partido que perdimos 2-1 aquí en Bogotá, tampoco siento que fue culpa de él. Inclusive si fuera por él, hubiéramos perdido ese partido 3 o 4-1. Entonces para mí no era tanto culpa de Diego Noboa, pero es que esta sí es todita de Noboa. Esta sí fue un error muy grande. Me acuerdo ese error de Montero, como contra el Junior, donde se le perdió la pelota y se le perdió contra Guillermo Paiva y ahí Paiva no perdona. Me acuerdo mucho ese error. Solo que aquí pues es en un diferente contexto y de diferente manera. Pero me acuerda mucho, o sea, un arquero agarra esa pelota, pero no, se le termina resbalando de las manos. Le queda, si no estoy mal, a este 77 de Bucaramanga. No me acuerdo inclusive el nombre, por ahí. Pero le queda a este jugador de Real Cartagena. Y pues termina siendo gol. Fin de cuentas, ahí
Ya muy imposible que no fuera gol, termina siendo 3-1. Y deja la eliminatoria hasta cierto punto abierta. Millonarios de visitante no me dan ninguna garantía. La verdad que a mí Millonarios de visitante no me causa ninguna, pero ninguna garantía. Si el local le ha costado horrores ganar, si el local simplemente perdió justamente contra Llaneros. Si el local perdió contra Llaneros 1-0 con gol de Daniel Mantilla, de visitante no me causa ninguna certificación este equipo, porque también ya de visitante perdió un partido, perdió justamente contra la Equidad. Uno podría decir que lo perdió en Bogotá, y eso es peor todavía, porque si lo perdió en Bogotá, eso quiere decir que todavía no ha jugado fuera de la ciudad. Entonces, pues la verdad que a mí no me causa ninguna confianza este equipo de visitante, y menos con estos errores que se manda. Este error sí fue totalmente de Diego Novoa. Con estos errores, la verdad que el equipo me cuesta creerle de visitante. Espero que la eliminatoria no haya quedado tan abierta como muchos dicen que quedó. De hecho, yo siento que también quedó hasta cierto punto algo abierta, pero quiero pensar que quedó menos abierta de lo que yo estoy viendo. De lo que yo vi ayer, quiero pensar que quedó menos abierta. Pero pues nada, Millonarios termina ganando ahí ya el partido 3-1. Ya ahí se sabía que no iba a pasar absolutamente nada más. Ya ahí solo habían adicionado 3 minutos. Ahí ya no pasó nada y se acabó el partido. En cuanto al 1-1, vamos a ver un segundo. En cuanto al 1-1, se podría decir que, a ver, Diego Novoa, me acuerdo que ayer jugó Diego Novoa, la verdad que estaban bien, la verdad que había estado bastante impecable en los primeros 90, en los 90 reglamentarios, si se puede decir, estuvo decente. Pero es que el gol se lo traga él. El gol se lo traga todito él. Hermano, el gol se lo traga todito él. Sander Navarro tuvo que salir de cambio, también esa es la otra. Sander Navarro se lesionó, tuvo que entrar el Belton. La verdad que muy mal, me siento muy mal por Sander Navarro. Sander Navarro que la intentó luchar ayer, la luchó, intentó dar lo que más pudo, pero se terminó lesionando. Sander Navarro inclusive que los últimos partidos con Millonarios que ha jugado no le dejan muy buen sabor de boca al hincha. Y pa colmo se lesionó el posterior. Ver cuánto tiempo estará por fuera, no sé si inclusive sacaron certificado médico, como no he estado en casa. Juan Pablo Vargas, la verdad que yo a Juan Pablo Vargas la última vez que lo había visto jugar, para mí había jugado bastante mal. Para mí las últimas veces que yo he visto a Juan Pablo Vargas era un central que no me daba ninguna garantía, pero siento que ayer jugó relativamente bien. A ver, sé que era contra Real Cartagena, y también en el gol hasta cierto punto yo creo que él puede llegar a tener un poquito de responsabilidad, pero para lo que venía mostrando Juan Pablo Vargas, la verdad que espero que pueda recuperar mucho su nivel. Siento que Juan Pablo Vargas es un jugador que tiene siempre mucho por dar, pero pues yo la verdad que no estaba viendo eso en los últimos partidos. Hasta este partido siento que puedo tener una pequeña redención, y ojalá pueda seguir subiendo su nivel, ¿no? Andrés Ginás fácilmente es casi que el mejor central que tiene el equipo. ¿Qué más se le puede decir? Él no es 5, también esa es la otra, él no es 5. En el momento que jugó de 5, él no es 5. Pudo jugar de 5 y en algún momento jugó de 5 en su carrera, sí, pero no es 5. Jorge Arias, la verdad que yo hace rato no lo veía jugar de lateral, pero siento que el lateral lo ha vuelto a hacer bastante bien. La verdad que ayer Jorge Arias me sorprendió, pensé que le iba a ir relativamente un poco peor, porque cuando Jorge Arias como que se acariña de una posición, como que le cuesta nuevamente volver a adaptarse a la anterior, pero esta vez no fue el caso. La verdad que siento que Jorge Arias tuvo muy decente partido ayer. Alex Castro, de lo mejor de ayer, la verdad, de lo mejor de ayer. Lástima que no se haya ido con su gol, ojalá se hubiera ido con su gol, pero se termina yendo creo que con, no sé si una o dos asistencias por ahí. Pero la verdad que Alex Castro, de lo mejor que tiene en este momento el equipo en cuanto a ofensiva se trata. Nicolás Arévalo es Nicolás Arévalo. O sea, no hay nada más que decir. La verdad que el regreso de Nicolás Arévalo claramente le sirvió mucho al equipo. Estos son los casos donde Nicolás Arévalo, la verdad que tiene protagonismo. Esa es la otra cosa que no me gusta mucho de Millonarios, la tanta dependencia que tiene, sobre todo en mitad de cancha, de Nicolás Arévalo. No me gustan absolutamente nada eso. Menos depende casi que de un jugador en la mitad de la cancha. Y se nota, ¿no? Porque justamente los dos partidos anteriores Millonarios lo jugó sin Nicolás Arévalo y Millonarios perdió. El partido que vuelve Nicolás Arévalo, Millonarios tiene mucho mejor juego por la mitad de la cancha y termina ganando. Entonces, la verdad que sí, eso es lo que no me gusta mucho de Millos, que es muy dependiente de Nicolás Arévalo, que donde lo vendan prácticamente este equipo se va a la lona, hay que decirlo. Este equipo sin Nicolás Arévalo parece otro equipo, parece, no sé, Patriotas. A este paso parece Patriotas antes que Millonarios, mientras que con Nicolás Arévalo sí parece Millonarios. Sebastián del Castillo,
para ser un debutante, la verdad que siento que debutó bien. Siento que tuvo un bastante aporte, sobre todo en lo ofensivo. Recupera pelotas, intenta jugar por el medio. La verdad que no lo vi mal ayer. Me parece un buen jugador. Ojalá poder volver a verlo, así sea en la vuelta, o al menos en una copa, o así en algún partido que no tenga tanto renombre. No creo que le vayan a dar la responsabilidad. Nuevamente por lo mismo. Ya llegó Bruno Sabio a Millonarios y seguramente es al que van a darle la responsabilidad. Considerando que también Daniel Ruiz lo van a vender. Creo que ya casi que está pactado totalmente eso para que Daniel Ruiz vaya al CSKA de Moscú. Vaya a jugar a Rusia. Beckham David Castro. Primeros 45 minutos reglamentarios horribles. De ahí la adición y el segundo tiempo. La verdad que no digo que impecable, pero sí mucho más decente. Muy decente el segundo tiempo de Beckham David Castro, que se va con doblete. Finalmente se va con doblete. El primer doblete como profesional que tiene Beckham David Castro. Si no estoy mal, el 90 y pégale partidos de profesional. Santiago Jordana. ¿Qué te puedo decir, Jordana? Me acabo de acordar ahora que estoy viendo aquí que a Santiago Jordana le sacaron amarilla. A Santiago Jordana no me acordaba que le habían sacado amarilla. No me acuerdo en qué momento inclusive se le sacaron. Creo que a lo mejor en algún... Ah, no, ya me acuerdo en un choque donde Alex Castro le iba a pegar, pero no alcanzó a pegarle. Y Jordana, por intentar barrerse, le terminó pegando al jugador de Real Cartagena. Ya me acordé dónde te ganaste la amarilla, Jordana. Ya me acordé. A ver... Pelea. A ver, hay que decir una cosa. Para que el tipo intenta pelear, el tipo corre, se intenta desmarcar, hace lo que puede, ¿no? Pero, a ver, es muy luchador, pero no mete goles. Y es que el problema de Santiago Jordana es que es un 9. Puede pelear todo lo que quiera, pero es un 9. Entonces, si es un 9, la tarea del 9 también es meter goles. Caso de Luis Marimón, que Luis Marimón se va con gol, mientras que Santiago Jordana no se va. Puedes luchar todo lo que quiera, puede pelear todo lo que quiera, pero hermano, sé los goles, eres el 9. O sea, por algo eres 9, entonces eres 9, mete los goles. Yo entiendo, yo todo bien con que también peleen las pelotas, porque hay algunos jugadores que ni siquiera un balón te pelean. Y eso es mejor que eso, Jordana es mejor que eso. Pero, hermano, eres el 9, o sea, si eres el delantero de Millonarios, mete los goles. Finalmente, Luis Marimón. Luis Marimón se va con gol. También se va con amarilla, pero se va justamente con el gol. Entonces, afortunadamente, pues se va con mejor, claramente mucho mejor aparición que Santiago Jordana. Claramente, o sea, claramente termina metiendo el gol. Y finalmente, de los que entraron, Elibelton Palacios entró por Sander Navarro, entró a casi que el arranque del segundo tiempo, por el tema justamente de la lesión de Sander Navarro. Lástima por Sander Navarro. A mí me gustaría verlo en algún momento brillar. Yo soy de los que siempre quieren ver a los canteranos brillar, pero desafortunadamente a Sander Navarro no se le ha dado. Me acuerda mucho como a Ricardo Rosales, cuando en su época tampoco se le daba. Pero pues bueno, ojalá Sander Navarro pueda subir mucho su nivel. Sergio Mosquera, la verdad que ya, bueno, Sergio Mosquera, Nois Manguero, Juan Carlos Pereira y Edwin Mosquera, los 4 ya fueron cambios para cerrar el partido. Fueron ya cambios para decir, esto se acabó. Aquí lo dejamos 3-0, que pase lo que pase en la vuelta. Y bueno, ve que no terminó tan cerrado porque pues se termina en vez de ir 3-0, 3-1. Pero estos 4 cambios son, 3 cambios son mitad de cancha para abajo. Y solo el único cambio así de ataque es Edwin Mosquera. Y Edwin Mosquera entró por Alex Castro. Justamente Alex Castro, que fue de lo más decente en este partido en cuanto a ataque. Justamente lo termina sacando, claramente por obvias razones. Y Juan Carlos Pereira es un pivote. Danois Manguero es un lateral y Sergio Mosquera es un central. O sea, casi que yo pensé que iba a poner línea de 5. Pero al final fue Ginase que terminó jugando de pivote. Terminó jugando de doble 5 con Pereira. Bastante raro ese tipo de cosas que se le ocurren a David González. Yo pensé que para mí iba a quedar mejor como una línea de 5. A lo mejor un 5-3-1, alguna vaina así. Pero a fin de cuentas no terminó siendo así. Pero pues bueno, aquí termina este partido. Ojalá Millonarios pueda seguir con esta buena racha. Puede que este partido ojalá marque el cambio del partido. Marque como un cambio de juego. Ojalá. Entonces pues bueno. Pues nada, creo que no tengo nada más que decir. Bueno, lo de los abonos. Que a ver, de los abonos voy a hablar poco porque ya se me está haciendo larga esto. ¿Cuál es el problema con los abonos? Primero, que los abonos son carísimos. Y segundo, que ni este partido incluían. O sea, me acuerdo que en 2022 o en años pasados incluían mínimo este partido de Copa. Ahora ni eso. Y mínimo otras hinchadas, por lo menos. A otras hinchadas se les dan beneficios, alguna que otra vaina. Millonarios solo son los partidos y ya. Los partidos de fase regular de liga.
La verdad que es decepcionante saber que primero que los abonos son muy caros, son casi los abonos más caros. No sé si son ya no sé si son actualmente los más caros inclusive del país, pero sí son de los más caros del país. Y, y porque no te den ni un beneficio, y me encima que el equipo antes no jugaba bien. Yo entiendo por qué mucha de la gente no se abonó. La verdad que eso es entendible. Pero pues bueno, la verdad que hablar de directivas, hablar de dirigencia en Millonarios actualmente es jodido. Actualmente es jodido porque pues casi que no tiene. Pero bueno, a fin de cuentas, hasta ahí queda el análisis. Ahí lo vamos a dejar. A lo mejor en otro momento termino dando bien de los abonos. Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Pues nada, denle like, suscríbanse si les gustó. Y si tienen alguna opinión, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Yo soy Gabriel Guerrero y nos vemos cuando vuelva a jugar Millos y en otro análisis. Hasta luego.